Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Estoy muy feliz. ¿Hoy qué día es? 8 de noviembre. Y estoy muy feliz porque me hablaron hoy en la mañana y me dijeron, ¿cómo vas a festejar tu cumpleaños? Y me dijeron, dando una conferencia en TEDx de la UDLAP. Así que hoy estoy cumpliendo unos 20 y tantos años, un poquito más. Muchas gracias por estar aquí. Es poco tiempo, espero que sea breve, que se les haga breve, porque si se les hace breve este poco tiempo, quiere decir que estamos cumpliendo el objetivo. Aquí tengo el clicker y aquí está. ¿De qué les voy a hablar yo? Se llama En el umbral de las puertas del infierno. En el umbral de las puertas del infierno, ¿a qué les suena? A mí me suena a un libro. ¿Alguien de ustedes recuerda un libro donde se hace alusión a esto? Que hay alguien que está en el umbral de las puertas del infierno. En la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y Dante Alighieri es un personaje que vamos a hablar de él. Pero antes de empezar a hablar de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, quiero decirles que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Es el que nos está y les está tocando vivir a ustedes como jóvenes. Tiempos difíciles hicieron personas fuertes. Personas fuertes hicieron tiempos mejores. Tiempos mejores también hicieron personas débiles. Y las personas débiles nos regresaron los tiempos difíciles. Queridos jóvenes, tengo 47 años y yo nunca había visto a mi querido México como está hoy en día. En el umbral de las puertas del infierno. ¿Quién es Dante Alighieri? Dante fue un personaje, fue un historiador, fue un escritor, fue un poeta de Florencia, que fue traicionado por un papa, que le prohibieron regresar a su amada Florencia. Él ya nunca regresó a Florencia, él era de Florencia, Italia. Traicionado, desterrado, y jamás pudo ver al amor de su vida que se llamaba Beatriz. Y sufrió mucho Dante en ese destierro, y en ese destierro Dante escribió la Divina Comedia. Y ahí Dante, cuando tú abres la Divina Comedia, en el canto 1, dice una frase que me parece fundamental. A la mitad del camino de mi vida me encontraba en una selva oscura por haberme apartado del camino de la vida. Y así se sentía Dante, como así se sienten muchas personas, con oscuridad, con pesadez, con dificultad. El COVID-19, la pérdida de un ser querido, cuando te despiden del trabajo, cuando te corta tu novio, te corta tu novia. Si te corta tu novio, te corta tu novia, no te cortes las venas, te ves más bonitos con las venas largas. Pero así te sientes en una selva oscura, cuando te reprueban en un examen. Y la peor pérdida de todas, queridos jóvenes, la peor pérdida de todas es perderte a ti mismo. ¿Cuál es el umbral? El umbral es donde no estás dentro ni estás fuera. Estás como a la expectativa. Y Dante se encontró, como dice ahí la imagen, en el umbral de las puertas del infierno, un letrero que decía, al entrar aquí, abandonad toda esperanza. Así se sentía Dante, sin esperanza. ¿Qué es el infierno? El infierno es perder esperanza. Y a mí me preguntan, cuando yo escribí este libro, que se llama como el título de la conferencia, En el umbral de las puertas del infierno, ¿por qué? Me decían, ¿por qué lo escribiste? Tú imagínate a las madres de los desaparecidos, ya están viviendo un infierno en esta tierra, a los niños que les quitaron los medicamentos oncológicos, a la gente que secuestran, a la trata de personas, a tantos problemas que hay en nuestro querido México. Ya no tenemos que hablar del infierno que está en el más allá de un pensamiento teológico. Estamos hablando en el infierno del más acá, el que nos estamos construyendo y el que malos líderes, porque esta conferencia es sobre liderazgo, están construyendo aquí. No estoy contento con este México. ¿Y qué significó para Dante atravesar ese infierno? Fíjense, cuando Dante está pasando al infierno, ahorita vamos a hablar de Virgilio. Virgilio era su guía. Virgilio le dice, al entrar aquí, a este infierno, tienes que abandonar todo temor y toda cobardía. Y luego hace una descripción perfecta de lo que está pasando en el mundo de hoy. Y esto se escribió en el año 1300, para que te des una idea. Y la descripción perfecta es, al entrar aquí, dice, perder toda esperanza, todo temor y toda cobardía, porque este es el lugar
el infierno donde estas pobres almas que vas a ver abandonaron el bien preciado de la inteligencia. O sea, es que estamos perdiendo el sentido común. Se busca el sentido común. Y el sentido común se vuelve el menos común de los sentidos. Y Dante entonces tiene que caminar 9 círculos del infierno que están ahí descritos. La indiferencia, que es el limbo, la lujuria, la gula. El infierno, yo lo digo en el libro, el infierno de los trastornos alimenticios, donde van muchos jóvenes, se abrazan del excusado a vomitar su tristeza y su falta de atención. La ira, el resentimiento, tanta polarización en México, la negación, la violencia, la hipocresía y la mentira. Y el último nivel, la traición. En la mansión de Edite, el lugar más lejano del infierno de Dante, donde está Lucifer, ahí estaban los traidores a Dios, a la patria y a la familia. Así describe Dante el infierno. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. El infierno no tiene llamas ni demonios, viene dentro de nosotros mismos. Aquí en el prólogo lo digo, el infierno no está en el más allá, está dentro de ti. Cuando tus pensamientos están siendo arrebatados por la depresión, por la tristeza y por el desánimo. ¿Quién es Virgilio entonces? Virgilio es el guía de Dante, es aquella fuente de quien emana, como dice la Divina Comedia, tal río de sabiduría y de elocuencia. Y yo digo, liderazgo, como dice ahí en rojo, no es posición. Yo no soy pianista por tener un piano. El líder, el verdadero líder, se lidera a sí mismo y su ejemplo lidera a los demás. El líder escucha y está abierto al aprendizaje. El líder es 1% inspiración, 99% transpiración, esfuerzo, lucha, convicción. Somos Dante y nos hemos sentido en esta selva oscura, lejos del camino de la vida. Yo me he sentido perdido. ¿Por qué crees que escribí este libro? Porque en un momento de mi vida me sentí perdido, solo. Pero me di cuenta que también estábamos llamados a ser Virgilio, a ser guía, a ayudar a otros a atravesar sus propios infiernos. Porque eso también yo ya lo viví. Y eso es un líder. Un líder no es un influencer. Es más bien, todo líder es influencer. No todo influencer es líder. El líder no anda buscando el like. El líder busca cambiar el status quo de las cosas. El líder busca cambiar este país y eso cuesta mucho trabajo. El líder no anda buscando los aplausos. Díganme un líder. Yo doy conferencias, cursos de liderazgo. Gandhi lo mataron. Cristo lo mataron. Nelson Mandela, 27 años en la cárcel. Pepe Mujica, 12 años hacinado. Díganme uno de los verdaderos líderes. William Wallace lo mataron. Pero cambiaron las cosas. Entonces eso es ser líder, no solamente influencer. La travesía es difícil. La travesía es costosa. Que a veces atravesar el infierno como ya lo dije, no es el infierno que ya está afuera, es el infierno que tenemos dentro. Y entonces comprendemos algo esencial. El infierno no es un castigo, es una oportunidad, una forja donde el alma se templa, donde el dolor se convierte en sabiduría. Porque dice la Divina Comedia, quien sabe de dolor, todo lo sabe. ¿Ven esa pintura que está ahí? Es de Goya, está en el Museo del Prado. Saturno devorando a sus hijos. Véanla bien, porque cuando yo la vi, aquí con Jorge Zárate, que está presente en Salamanca, en Madrid, este verano, dije, este es el rostro de Saturno. Saturno devora a sus hijos porque tiene miedo de que le quiten el poder sus hijos. Y Rea, su esposa, le esconde a Júpiter para que no lo mate, y luego lo destrona efectivamente. Y es el rostro de tantos políticos, es el rostro de tantos líderes que no les importa la gente, líderes empresariales, políticos, sociales, de tantos padres de familia que con el alcoholismo destruyen hogares, destruyen familias. El rostro de Saturno lo tenemos que desplazar. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es el amor. Beatriz es el ideal. Diego, es que tú hablas de cosas ideales. Es que el ideal es una utopía. Y la utopía nunca la alcanzo.
es como el horizonte, pero me mantiene caminando. Y Beatriz no debe estar al final del camino. Beatriz debe estar en cada paso. Beatriz es la amada de Dante, por quien Dante tanto sufrió y por quien Dante estuvo dispuesto a cruzar esos 9 niveles del infierno. Así, si tú quieres algo que vale la pena en la vida, si tú quieres luchar por algo, por ser feliz, por ser líder, por cambiar México, por cambiar este mundo, no va a ser fácil. Pero tu motivo tiene que ser muy fuerte, tu motivo tiene que ser muy grande, y este motivo debe ser Beatriz. Beatriz es el ideal. El amor y la pasión es una actividad, no un efecto. Es un estar continuado, no un súbito arranque. El amor no es un sentimiento, el amor es un acto de la voluntad, es una decisión, es por la que los hombres estamos dispuestos a darlo todo, incluso la vida. Por eso también en nuestro caminar necesitamos de Beatriz. Beatriz para una madre, para un padre de familia, puede representar sus propios hijos. El amor a México, una fundación, una causa. ¿Por qué estamos en crisis? ¿Por qué? Porque no tenemos propósito. Hay que construir el paraíso aquí en la tierra. Así como hay quienes construyen el infierno aquí en la tierra, tenemos que aprender a construir el paraíso aquí en la tierra. ¿Cómo? Porque lo importante son los cómo. 1, con educación de calidad. Estoy en una de las mejores universidades del país, ¿cierto o no? Sí. Bueno, entonces con educación de calidad. Fíjense, ignorancia más religión, terrorismo. Ignorancia más poder, tiranía. Ignorancia más dinero, corrupción. Ignorancia más pobreza, crimen. Díganme ustedes, ¿qué tenemos que combatir? La ignorancia. La ignorancia. 2, con trabajo en equipo. El infierno no se atraviesa solo. Desde el ser humano es antropológico. Nadie cazó al mamut solo, nadie lo descabechó solo y nadie se lo comió solo. Necesitamos del equipo. No sabemos vivir en comunidad, tenemos que crear comunidades conscientes, aprender a trabajar en equipo. Comunidad. Todos sabemos vivir en sociedad. La sociedad es legal, yo soy abogado. La comunidad se une por los valores, las sociedades se unen por los intereses. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. 3, con un liderazgo auténtico y con propósito. No ando buscando el like, no ando buscando la aprobación. Es más, lo que yo digo muchas veces, los que me siguen en las redes, en los podcasts, tú ves los comentarios y no sabes la cantidad de hate. Cuando yo digo de los medicamentos oncológicos, me tiran hate. Y eso es una realidad. Porque en el infierno, que yo escribo aquí, el infierno tiene otros datos. Entonces, no es caer bien, tiene que tener propósito. 4, con valores y principios. Decía Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Hay que hacer lo correcto correctamente. Hacer lo correcto es la ética, es la responsabilidad social en las empresas. Eso es hacer lo correcto. Hacerlo correctamente es la operación, pero también es hacerlo con liderazgo. Hoy tenemos que hacer el bien profesionalmente, porque en México el mal se hace muy bien y el bien se hace muy mal. Tenemos que aprender a hacer el bien fregón, profesional, con liderazgo, con propósito, con autenticidad. Alineando el pensar, el sentir, con el decir y con el actuar. No todo el que es congruente es íntegro. El narcotraficante dice una cosa y la hace, eso es ser congruente, pero íntegro es lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces va en una sola línea y los líderes así escasean en este país. 5, con estrategia y propósito. Lo que amas y lo que haces bien, que sea tu pasión. Lo que haces bien y por lo que el mundo necesita, que tengas clara tu misión. Lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar, eso es igual a tu vocación. Por lo que te van a pagar y haces bien tu profesión. Hay que entender los retos del liderazgo, conducirse uno mismo, aprender a conducir las organizaciones, pero si no te conduce a ti mismo. Hay que entender el contexto, conducir el contexto. Hay que aprender de las relaciones y conducir el cambio. ¿Y cuál es la propuesta, queridos jóvenes? Tenemos que detectar, captar, formar y proyectar nuevos líderes en la sociedad. Y ojalá estén aquí sentados, ojalá estén aquí sentados. Muchas veces me dicen, Diego, ¿dónde está lo más valioso en una persona? ¿Dónde está lo más valioso? Y muchas veces yo he escuchado a gente decir, es que no se puede, Diego, es que es muy difícil.
No se puede cambiar. Es que México, la corrupción, es que la impunidad, es que vea los y nos venimos quejando. ¿Qué es lo contrario de lo que yo les vengo a proponer? La víctima, la posición de víctima. ¿Qué es lo que yo vengo a proponerles? El tema de liderazgo. ¿Dónde está? Yo pedí un huevo, aquí está. Muchas gracias. Ya me salí del círculo, pero es un segundito. Gracias. Ahí estamos. Sí. Bueno, llévate uno. Bueno, no vamos a hacer aquí un cochinero. ¿Lo pueden poner de pie? Ah, en el cartón sí. Es muy fácil poner al huevo de pie en un cartón. Pero yo te digo, pon un huevo de pie, sin ayuda de nadie. Es que eres mujer, no puedes. Es que le vas a la América, no puedes, no es cierto. ¿Cómo pones un huevo de pie? Sin que necesites que te estén resolviendo todo. Te lo voy a poner de otra manera. Cuando tú una mariposa, tú le abres el capullo, la estropeas, la arruinas. La mariposa adquiere fuerza abriendo ella sola su capullo, venciendo los retos y las dificultades. Dime cómo te puedes poner de pie sin necesidad de un cartón o de algo que lo sostenga por sí solo. ¿A alguien se le ocurre? Le regalo mi libro a quien me diga cómo puedes poner un huevo de pie por sí solo. Sí. ¿Con otros huevos helados también? ¿Cómo? ¿Con otros huevos helados? No. Sí. Sí, ¿lo pones como en alguna superficie de plastilina? No. Sí. Porque lo más valioso está adentro. Si tú quieres ponerte de pie, y si tú quieres poner este país de pie, te tienes que romper. Muchas gracias.